¿Para qué sirve documentar el contexto en el marco de los casos? Sirve para diferentes cosas. Primero, obviamente, es importante que una sentencia de la Corte diga que las cosas ocurrieron en un contexto determinado, porque eso tiene unas implicaciones en materia de verdad histórica, de esclarecimiento, y eso ya tiene una finalidad en sí misma. Pero además puede tener otro tipo de implicaciones. Tener un contexto documentado puede ayudar probatoriamente al caso, porque si se enmarca el caso en un contexto en particular y el caso, por ejemplo, tiene una prueba un poco más débil, forense, porque no se hicieron las autopsias bien o porque no se documentaron bien los casos inicialmente por parte de la fiscalía o de quien tenga las potestades de investigación, un contexto puede ayudar a enmarcar el caso en ese contexto y puede servir como un indicio, digamos, como un elemento indiciario que pueda probar el caso de ejecución extrajudicial o que ayude a probar el caso de ejecución extrajudicial. Un contexto en sí mismo no te va a probar un caso, pero sí te va a ayudar como un indicio, particularmente cuando el caso, por motivos de una mala documentación inicial, específicamente en materia forense, pueda ser un caso débil probatoriamente. Pero además también documentar bien el contexto tiene otras implicaciones. Tiene unas implicaciones en materia de exigencias sobre investigación y sanción. Si tú ubicas el caso en un contexto determinado, eso genera de parte de las autoridades que investigan el diseño de unas determinadas líneas de investigación como parte del deber de debida diligencia. Entonces, sí, también documentar un contexto que es conocido por las autoridades que están llamadas a investigar este tipo de casos puede implicar una obligación del Estado de diseñar unas líneas de investigación y si no se diseñaron, pues eso también puede acarrear la responsabilidad del Estado. Y otro efecto importante de documentar bien un caso en el contexto es el tema de reparaciones. Entonces, por supuesto que si se quieren utilizar estos casos como litigio estratégico, más allá de la importante finalidad de reparación para las víctimas, y lo que se quieren también son unas reformas estructurales con unas medidas de no repetición que pueden ser de diferente tipo, ya lo voy a comentar un poquito más. Entonces, se necesita documentar bien ese contexto. Incluso en el marco del litigio, como en general los casos ante el sistema interamericano se toman su tiempo, es importante documentar el contexto al momento de los hechos, pero también el contexto al momento en el que se va a dictar una decisión de fondo por parte de la comisión o al momento en el que se va a dictar una sentencia de la Corte, porque la continuidad de ese contexto es lo que permite fundamentar un pedido de medidas estructurales que sean pertinentes para el contexto, para el momento del pronunciamiento. Listo. Entonces, bueno, eso en cuanto al tema de contexto. Ahora sí voy a tratar de ir rápidamente por cada uno de los temas, el tema de vida, el tema de garantías de los procesos de investigación, el tema de impacto en los familiares y el tema de posibles móviles vinculados al ejercicio de otros derechos. Entonces, con relación al tema del derecho a la vida, digamos, qué es lo que hay que documentar para poder decir, o sea, para lograr un pronunciamiento en el sentido de aquí hubo una privación arbitraria del derecho a la vida, es decir, aquí ocurrió una ejecución extrajudicial y eso es responsabilidad del Estado. La Corte ha variado un poco la metodología en los órganos del sistema, la metodología de análisis en este tipo de casos, pero tiene una metodología, digamos, relativamente consolidada, que tiene que ver con evaluar el caso como en tres momentos cronológicos, y esto es importante para efectos de la documentación. Se evalúan los hechos anteriores, digamos, los hechos previos a el momento de la privación del derecho a la vida, se evalúan los momentos concomitantes y los momentos posteriores. Entonces, la Corte tiene una tendencia a analizar estos casos en tres momentos para determinar si hubo una privación arbitraria del derecho a la vida. Los hechos anteriores, los hechos concomitantes, es decir, el hecho en sí mismo, y los hechos posteriores. No siempre hay que evaluarlo de esta manera y no siempre va a haber información para esto, pero se los cuento porque son documentar cosas vinculadas tanto a los hechos anteriores como a los hechos posteriores y no solamente al hecho puntual puede ayudar al éxito del caso. Entonces, ¿qué es lo que mira la Corte, por ejemplo, respecto de los hechos anteriores? La Corte, antes de entrar a mirar qué fue lo que pasó en el día en el que se le disparó a una persona o la persona falleció como consecuencia del uso de la fuerza letal,
La Corte evalúa unos hechos anteriores, entonces evalúa que, por ejemplo, el marco normativo sobre uso de la fuerza, cómo está regulado el uso de la fuerza en ese país y si ese marco normativo o institucional ofrece unas salvaguardas suficientes sobre el uso de la fuerza. Entonces, el tema de cómo está regulado el marco normativo e institucional del uso de la fuerza es importante para efectos de los hechos anteriores, para saber si el Estado organizó su aparato estatal para asegurar y prevenir que no, para prevenir que ocurrieran ejecuciones extrajudiciales. Entonces ahí se miran este tipo de cosas. También se miran otro tipo de cosas como, como el tema de capacitaciones, como si el Estado ha dado capacitaciones suficientes a miembros de la fuerza pública en materia de derechos humanos, pero no solamente en materia de derechos humanos, sino puntualmente sobre el uso de la fuerza, el uso progresivo de la fuerza, el uso de mecanismos no letales, etcétera, etcétera. Sobre el tipo de armamento que se puede utilizar. Y también otro tema que a veces se mira en este punto de los hechos anteriores es el diseño de un operativo. Digamos, como si la muerte de una persona ocurre en el contexto de un operativo en particular diseñado con unas finalidades, el diseño de ese operativo también puede ser importante y si en ese diseño se adoptaron suficientes salvaguardas para evitar que ocurrieran ejecuciones extrajudiciales, también puede ser importante en ese marco de los hechos anteriores. Listo. Para el tema de los hechos concomitantes, ahí es el momento donde se evalúa, por supuesto, el uso de la fuerza en sí mismo, ¿no? Entonces, ahí es donde se evalúan los principios de legalidad, finalidad legítima, estricta necesidad y estricta proporcionalidad del uso de la fuerza, qué tipo de armas se utilizaron, si fue proporcional a la amenaza que había, si había una amenaza o no había una amenaza, y en este tipo de temas, pues obviamente es donde probatoriamente, sobre todo en materia forense, pues hay que fortalecer más el caso en la medida de lo que se pueda. Aquí es importante tener en cuenta un punto y es el tema del estándar que utiliza el sistema interamericano para evaluar estos parámetros de finalidad legítima, estricta necesidad y estricta proporcionalidad del uso de la fuerza. Y es el estándar de explicación satisfactoria. ¿Por qué? Porque dice la Corte Interamericana, bueno, si hay un uso de la fuerza letal que tiene como resultado una privación del derecho a la vida, pues ese uso es el Estado el que tiene la carga de ofrecer una explicación satisfactoria a la luz de estos principios de legalidad, finalidad legítima, estricta necesidad, estricta proporcionalidad. Entonces, el Estado tiene una carga de aportar una explicación sobre estos parámetros. Pero, por supuesto, es importante que al momento de presentar una petición y argumentar en torno a este punto, que es el tema más importante para documentar en una ejecución extrajudicial, se presenten todos los argumentos de por qué y la información de por qué el uso de la fuerza no se enmarcó en una finalidad legítima o enmarcándose en una finalidad legítima no fue innecesario o fue desproporcionado. Ahí, digamos, el marco para entender qué es lo que hay que documentar es los principios de Naciones Unidas desde de los años 90, sobre el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado. Listo. Y también los hechos posteriores. Entonces, en algunos casos, no siempre va a ser relevante, pero en algunos casos vale la pena tomar en cuenta aspectos como qué hizo la fuerza pública después del fallecimiento de la persona. En muchos casos lo que hace la policía es salir corriendo, en otros casos en muchos de los casos de Venezuela, que era un poco un patrón que se seguía, era ir y entregar a la persona muerta o casi muerta en hospitales públicos y dejarlo ahí tirado. Entonces, ese tipo de hechos que también apuntan a una ilegitimidad del uso de la fuerza, huir o dejar tirada a la persona en un hospital público son aspectos posteriores que también pueden ser relevantes para evaluar la privación arbitraria del derecho a la vida. Más cosas sobre este punto. Hay algunos casos en los cuales los estados argumentan que sí fue una muerte por parte de un miembro de la fuerza pública o un agente del Estado en general, pero que esos no fueron actos cometidos bajo el amparo del poder del Estado. Entonces, por ejemplo, hubo el caso García Ibarra contra Ecuador, en el cual se discutía el tema de un funcionario que estaba bajo la influencia del alcohol y
decía el Estado, eso no es responsabilidad mía porque él no estaba ejerciendo el poder del Estado, no estaba actuando bajo el amparo del poder oficial. También se discutió este tema en el caso Villamizar y otros contra Colombia, es un caso acumulado, pero particularmente en el caso Uva Belandia se discutió este tema. La Corte Interamericana dijo, bueno, existe, digamos, es un tema muy jurídico, pero lo menciono porque puede tener implicaciones en materia de documentación. Es posible que haya actos ultravires, o es decir, actos que comete un agente del Estado, pero lo hace en su capacidad personal, no comprometería excepcionalmente no comprometería la responsabilidad internacional del Estado, porque no está actuando bajo el amparo del poder oficial. Eso puede pasar, eso está reconocido, pero hay unos parámetros para determinarlo. Dentro de los, hay unos parámetros objetivos y unos subjetivos. Por ejemplo, objetivos si la persona tiene uniforme, si está patrullando, si, bueno, si utilizó armamento dado por el Estado, ese tipo de elementos objetivos. Hay otros elementos subjetivos como la percepción que hay respecto de la manera en la que esa persona está actuando. Si aún si no está actuando en horas de patrullaje, hay una percepción social de que la persona es un policía, de que está ejerciendo el poder del Estado y en ese contexto ocurre una muerte, bueno, esos elementos subjetivos también son importantes. Entonces, si el caso es un caso que uno pudiera anticipar, que el Estado va a decir, no, esto no lo cometió el Estado bajo, eso no lo cometió la gente del Estado bajo el poder del Estado o amparado en el poder del Estado, sino a título personal, pues es importante documentar esos elementos objetivos y subjetivos que van a permitir argumentar que en realidad sí se hizo bajo el amparo del poder del Estado. Y bueno, también pueden pasar que en este tipo de casos se quiera argumentar que hubo una tortura o algún tipo de afectación a la integridad personal previo a la ejecución extrajudicial. Eso ha pasado en varios de los casos de ejecuciones extrajudiciales de Venezuela y si ese es el caso, pues eso es algo que hay que también tratar de documentar y tratar de argumentar. Y si no se puede documentar, digamos, porque la investigación fue muy mala y no hay los elementos de la autopsia, los elementos forenses para acreditarlo, pues, pero hay, por ejemplo, testimonios que dicen que la persona fue lesionada o torturada antes de ser ejecutada, pues hay que plantear todo lo que se tenga y si se debe a una omisión del Estado de investigar que se pueda documentar todo esto, pues eso hay que argumentarlo bien. Y ahí eso me permite pasar al siguiente punto, porque en este tipo de casos también en general con las graves violaciones de derechos humanos, la omisión, el Estado es el que tiene que investigar, ¿no? Y partiendo del principio de que es el Estado el que tiene que investigar para poder aportar esta explicación satisfactoria, cuando no se puede documentar bien un caso de ejecución extrajudicial por culpa de la mala investigación del Estado, eso hay que argumentarlo muy bien. ¿Por qué? Porque una omisión en investigar conforme a los parámetros de debida diligencia puede tener implicaciones probatorias. Entonces, un poco el parámetro es el Estado no se puede amparar en la capacidad de las víctimas de aportar prueba cuando el Estado tiene el control de los medios probatorios en este tipo de casos. Entonces, bajo ese parámetro, sí, muchos de los elementos que yo acabo de decir no se pueden documentar más allá de testimonios, pero no se pueden documentar con prueba forense, por ejemplo, por una mala investigación del Estado, eso hay que presentarlo y documentarlo y argumentarlo porque eso puede ayudar probatoriamente al éxito del argumento de privación arbitraria del derecho a la vida. Listo. Listo, con relación al tema de garantías judiciales y protección judicial. Entonces, más allá de que se logra, digamos, que se documenta todo lo anterior y se logra que la Corte diga o la Comisión diga que hubo una privación arbitraria del derecho a la vida, es importante también documentar la manera como el Estado investigó y judicializó los hechos de manera que también se puedan declarar unas violaciones a los derechos, a las garantías judiciales y protección judicial en favor de los familiares, por supuesto. Entonces esto pues en la medida de lo posible es importante aportar al menos las piezas fundamentales del expediente en la medida en la que esté disponible y sea accesible. Si hay limitaciones jurídicas,
por ejemplo, reserva de sumario en algunos países, o limitaciones de facto, que no se le quiere dar el expediente, no se le quiere dar acceso al expediente a las víctimas, pues eso hay que decirlo explícitamente y argumentarlo de manera que la comisión o la corte le puedan pedir el expediente al Estado.